Muy buenas noches. Nos encontramos, como siempre, en Opiniones Encontradas, el programa y el espacio donde todas las ideas se pueden cuestionar y donde todo tiene que resolverse de alguna manera. Hoy, nuestro conductor titular, José Buendía, nos alcanzará en breve o por voz, porque ha quedado atrapado en una de las marchas de la Ciudad de México. Sin embargo, tenemos una muy buena presencia del diputado Alejandro Robles, diputado de nuestra capital por el distrito de Coyoacán, y de nuestra compañera Paola Barquet, que es especialista en muchos temas y particularmente en los internacionales. Tenemos un tema, los mexicanos, en los calderos congresionales. ¿Legislamos las manifestaciones en la calle o no las legislamos? ¿Qué hacemos si reglamentamos las marchas o dejamos que todo siga así? Y yo quisiera preguntarle, en primer lugar, al diputado Alejandro Robles, que es diputado por una de las ciudades que más pronunciamientos de este tipo tiene en la vía pública. ¿Qué es su opinión y qué es lo que está pensando la Asamblea Legislativa, el Congreso del Distrito Federal? ¿Legislar o no legislar? ¿Legislar localmente o debe legislarse federalmente? Legislar o no legislar es la cuestión. Paola, muy buenas noches. Buenas noches, Elías, bienvenido. muchas gracias por este espacio. Mira, el tema de las manifestaciones ha tenido una situación especial a partir de lo que es el 1 de diciembre del 2012, donde a partir de esa fecha hacia el día de hoy tenemos un fenómeno o un ingrediente en estas manifestaciones, que es la violencia. Nosotros tenemos como legisladores locales que reconocer ese fenómeno. Está sucediendo algo donde a fin de cuentas la protesta se ha secundarizado y han salido se han llevado la nota o la atención pública, pues precisamente los hechos de violencia. Nosotros no hemos dejado de hacer pues una especial reflexión en esta situación. Llevamos deliberaciones y discusiones que incluso ya generaron un producto, como fue una serie de reformas al Código Penal, precisamente porque hay dos visiones de cómo atender este tema. Habemos quienes pensamos que tenemos que proteger lo que es la libertad de expresión, la libertad de asociación, y hay quienes ven en las manifestaciones la necesidad de intervenir con una regulación. Pues desde mi punto de vista la he calificado las iniciativas que tenemos en la Asamblea Legislativa por parte de Acción Nacional, en el Senado, y la que recientemente dictamina San Lázaro, pues con una orientación totalmente fascista. ¿Por qué lo digo así? Porque plantean el horario al que debe ajustarse quien va a protestar, incluso el permiso para manifestar, solicitárselo a la autoridad, y más allá, la posibilidad de disolver las manifestaciones. No lo compartimos, pero no desatendemos el fenómeno. En la ciudad, lo primero que hicimos es tratar de evitar el discurso de criminalizar la protesta o de necesariamente asociar la violencia con la manifestación de las ideas. Entonces, ¿qué hicimos? Precisamente recoger a través del Código Penal pues esta situación. A quien delinque en el marco de las congregaciones, de las manifestaciones, habría que darle una sanción superior a la pena que tradicionalmente tienen pues el robo, el daño, la lesión, porque tampoco vamos a dejar de lado lo que está ocurriendo con estas antorchas humanas que han hecho de algunos miembros de la corporación de la Secretaría de Seguridad Pública. Eso es inadmisible. Ellos no están ejerciendo un derecho y están incurriendo en comportamientos delictivos. Recientemente aprobamos esa iniciativa, que es una reforma al Código Penal, y nos ha sido devuelta en esta semana por el jefe de gobierno con algunas observaciones.
que son totalmente atendibles. Tratamos de evitar lo más posible el hecho de que se criminalice la protesta, pero sin embargo caímos en algunos errores que podríamos corregir. Estamos con la presión, porque pues, las calles está sucediendo, nosotros no podemos negar lo que está sucediendo. Somos unos defensores de las libertades tremendos, pero no vamos a dejar de ver lo que se nos está suscitando. Es un ingrediente que, insisto, se suscita a partir del 1 de diciembre del 2012, donde aparentemente los que han definido como grupos de anarquistas, que nosotros no compartimos el hecho de esa etiqueta de decir o hacer sinónimo el anarquismo de quien comete comportamientos delictivos. Los delitos son presuntos delincuentes que habría que someterlos a la autoridad ministerial y, si es necesario, la jurisdicción. Eso es lo que queremos hacer. Ya prácticamente se sucedió algo que es un dictamen en San Lázaro de una ley de manifestaciones del Distrito Federal que nosotros rechazamos totalmente, tajantemente. Creemos que es un despropósito el hecho de que la reforma política de la ciudad, por la que hemos estado trabajando y peleando incesantemente, pues no se tenga un producto o un dictamen y sin embargo ya nos tengan una ley de manifestaciones. Ese es un punto del Distrito Federal, que después te quiero preguntar, del Distrito Federal, Alejandro. Y bajo esta concepción intervencionista, injerencista, como te lo sinteticé, fascista a todas luces. Ese es el planteamiento. Creo que al respecto podríamos poner sobre la mesa un tema. Hablamos de legalizar, pero también cuando hablamos de legalizar, un discurso que está entre las familias, muchas veces también son los derechos humanos, porque decimos, es que es mi derecho circular, pero también está la palabra, es que es mi derecho expresarme. Entonces, cuando hablamos de derechos aquí, creo que la dialéctica va entre estas dos líneas. Por un lado está la libertad de expresión y por otro, la libertad de tránsito. Es una delicada línea que podríamos estar, pues los que estamos en el coche y los que están afuera gritando, y es ahí en donde de pronto el roce viene a colación. Y creo que cuando hablamos de derechos humanos, porque también la pregunta sería aquí, ¿quién puede tener esta última palabra? Legislar, ¿no? Legislar, entra también la posibilidad de que lo hiciera la Suprema Corte. Y la Suprema Corte en estos días, la verdad es que tiene una muy buena reputación, simple y sencillamente porque ahora la Comisión de Derechos Humanos a nivel internacional los premia a la Suprema Corte, es la primera vez que se premia a un tribunal con este premio de los derechos humanos. Entonces, podríamos poner ahí el dedo en la llaga de decir, bueno, es que cuando hablamos de legalizar, si se cree que también quien tiene la última palabra es un instituto que va alrededor de los derechos humanos, pues aquí empezamos a mezclar entre legalizar y derechos humanos. Y por eso es que viene a colación este punto, porque podemos decir, bueno, ¿hasta dónde va a llegar esta ley? ¿Hasta dónde puede llegar los márgenes de esta ley? Pero sí tomando en cuenta lo que se platica entre las familias, que son, es que es mi derecho circular, es que es mi derecho a expresarme, y hasta dónde vamos a llegar aquí, ¿no? Creo que sería otro punto que podríamos poner también en la mesa. No sé qué opinen ustedes. Una confrontación de derechos, los de expresión y los de otro tipo de derechos ciudadanos. Así es, y ahí decidir quién sería quien tiene la última palabra. Esta es una de las cuestiones que más nos han planteado y que escuchamos en muchas ocasiones de los ciudadanos. ¿Debemos legislar? Sí, dicen algunos. ¿Quién debe legislar? Los juristas están discutiendo si debe legislar la federación o debe legislar la capital. El problema técnico jurídico es intrincado, es complejo. Pero más allá de eso, nos preguntan, diputado, si ustedes se esfuerzan en legislar, ¿las autoridades ejecutivas van a aplicar sus leyes? Tenemos leyes para lo que ha sucedido y dicen que ni la capital ni la federación las han aplicado, que han dejado que todo pase. Es una opinión que te podría decir, habría que revisar precisamente cómo vamos a legislar, precisamente para que no haya una ley que sea inaplicable o letra muerta. ¿Cómo le vamos a decir a la Secretaría de Seguridad Pública que disuelva N cantidad de manifestaciones si no tiene la capacidad de la dimensión? Si llegan
los campesinos, no sé, hoy por hoy ha sido lo de moda los magisterios, el sector magisterial, pues la dimensión es tremenda. Entonces, también si nosotros le planteamos en la legislación una situación que le sea de imposible aplicación a la autoridad por la proporción o que necesariamente... Tenemos que entrar bajo un formato de colaboración total. O sea, no podemos decir nosotros como asamblea o la autoridad de la ciudad, pues a mí no me toca porque el que provocó el problema está en Palacio Nacional, ¿no? Eso no podemos hacerlo. ¿Qué pasa, Eso Ahorita ya... les voy a platicar, tuve la oportunidad de entrevistar a Mancera y es justamente lo que está sucediendo. Él se lava las manos, ahora sí que Poncio Mancera, y dice, ¿saben qué? A mí esto no me toca, le toca al gobierno federal, pero bueno. Mira, no, a lo mejor lo que se está sucediendo son cosas distintas. La postura del jefe de gobierno, del doctor Miguel Ángel Mancera, y la que nosotros mismos compartimos, es, ojo, no vamos a asumir el costo político de las manifestaciones que provoca la federación, mas no significa esto que no vamos a atender el fenómeno. Lo tenemos que atender, es nuestra obligación, para eso somos electos. ¿Hasta dónde? Hasta las últimas consecuencias lo vamos a hacer. A mí, originalmente nos plantean, ¿se va a legislar o no? Yo creo que sí. Se tiene que hacer. Hay un fenómeno que no vamos a negar nosotros desde la Asamblea y tan es así pues que el gobierno de la ciudad nos está diciendo, compartiendo una opinión de los derechos humanos en el sentido de armonizar, de ver la proporcionalidad de la pena, y habría que revisarlo. Nosotros saludamos estas observaciones, creo que tiene razón la Comisión de Derechos Humanos, no vale la pena correr el riesgo de estar presentando jóvenes que tienen un ánimo de transformar el mundo, como los universitarios que tradicionalmente son los que son presentados en la confusión, pues terminan presentando a un estudiante pues, que andaba ahí en la protesta y siempre agarran a los primerizos. Y lamentablemente creo que no vale la pena correr el riesgo. No se equivocó el gobierno de la ciudad al devolvernos esa legislación y a nosotros nos hizo falta darle un margen mayor a la jurisdicción. Yo he opinado, todavía, ahorita estamos en el tema presupuestal, pero seguramente cuando se retomen esta discusión, pues yo he de plantear situaciones que incluso ya he compartido con algunos legisladores en el sentido de uno de los temas que es la desproporción de pena, que nos comentó la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, podríamos corregirla en el sentido de, porque pusimos hoy en una mitad, el incremento, la calificación que tendría agravada sería en una mitad. Podríamos ponerle no en una mitad, sino hasta en una mitad para que el juzgador pudiera tener ese margen, incluso la autoridad ministerial, y no necesariamente vayan todos a prisión preventiva al momento de estar sometidos a la autoridad, porque sí sería una desproporción máxime, que recordemos que a partir del 1 de diciembre del 2012 tuvimos que hacer un asunto ahí también de proporción en pena en el tema de la paz pública, porque había N cantidad de universitarios que ni la debían ni la temían, con base incluso en videos, y que estaban en prisión preventiva sujetos a un proceso penal. Entonces, esas situaciones que generan la confusión, o sea, lo que tenemos es un fenómeno de infiltrados que han aprovechado las manifestaciones para incurrir en comportamientos delictivos, donde lamentablemente lo que se queda en un segundo plano pues es el motivo de la manifestación. Eso es algo que no se suscitaba en el país, es una novedad que tenemos a partir del 2012 o que dejó de darse pasando el México de la guerra sucia, ¿no? Que teníamos, esa era la constante, ese era el modus operandi del régimen, en el sentido de estar teniendo infiltrados en las manifestaciones con el propósito de deslegitimar la protesta, donde el tema de la libertad de expresión estuviese secundarizada. Eso es lo que nos está pasando a partir del 1 de diciembre del 2012. Eso es lo que tenemos que atender. Nosotros decimos como legisladores locales, libertades y derechos políticos, y la óptica que le vamos a dar es de protección, de deslinde total de quien está cometiendo una conducta ilícita, un comportamiento delictivo, y quien realmente está en una genuina manifestación, en el hecho de protestar en contra de una acción de la autoridad. No se trata de un tema de tránsito, de un problema de tránsito, sino de un problema de Estado. Lo que nos han planteado ellos es que es el tema más importante de la vida de las sociedades modernas democráticas. La combinación de la autoridad con la libertad. Hasta dónde debe llegar la autoridad y desde dónde debe comenzar la libertad. Paola, tú has visto muchos de estos fenómenos tanto en México como en muchas partes del mundo.
has quedado incluso atrapada en algunos de Sí, ellos. me ha tocado, y bueno, un poco antes de entrar al punto, ir nada más retomando lo último que platicábamos sobre si legislar o no legislar, creo que la respuesta es bien clara, ¿no? O sea, legislar es sí, porque normalmente cualquier reforma va de la mano de un progreso, de un avance. Siempre que se cambia, se procura ser mejor. Entonces, legislar, creo que ahí la respuesta para todos es sí. Claro que la diferencia o lo que pues todo el mundo puede estar en contra es que yo no estoy de acuerdo de cómo tú piensas que hay que legislar, yo no estoy de acuerdo como tú piensas que... Yo pienso que así hay que legislar. La cosa aquí, si no se legislara, caeríamos en un grave riesgo que sería de anarquía. Ahora, anarquía, y lo digo como si fuera, ¡ay, qué bárbaro, anarquía! Y perdón, pero en México vivimos la anarquía todos los días. Justamente ahora la CNDH hace un estudio en las diferentes cárceles, hace en 101 cárceles un estudio de cuántas están siendo bien controladas por los mismos, por las autoridades, por así decirlo, y cuántas por los reos. Y resulta que de 100 cárceles, de 101 cárceles, 65 son controladas por reos. Entonces, si nuestros reos están siendo controlados por ellos mismos, porque tenían las llaves hasta de las celdas. ¿Por qué voy hasta este punto? Porque la anarquía es algo muy común en nuestro país. Desafortunadamente las autoridades son hasta cierto punto grises, está costando trabajo sentirlas, y eso lo vemos en las manifestaciones, y no me van a dejar mentir, por mucho que nosotros querramos decir, es que hay que darles chance, sí, chance. Pero ¿hasta dónde? Y ahí es en donde entra lo que me preguntabas, Romero. O sea, aquí es, en Francia me tocó estar en el tiempo de manifestaciones, hace 3 años me parece, del metro. Toda la gente, los empleados del metro decían, bueno, nosotros por ahorita estamos buscando mejores salarios, así que estamos en huelga. Las condiciones en las que se vivió una manifestación de ese calado son muy especiales. Porque las autoridades se sienten, pero no retienen, no callan, pero sí limitan. O sea, lo que pasaba era, un día anterior nos llegaba un correo a los ciudadanos, y si no podíamos entrar en una página de internet, en donde uno se enteraba de cuáles eran las vialidades alternas que podía uno utilizar, porque el metro iba a estar detenido. Entonces nos decían, a ver, el metro se va a detener por tantos días, van a funcionar esta y esta línea, la línea 2, la línea 4 van a estar en funcionamiento, que van de este punto a este punto. Si usted necesita tener otra ruta, no se preocupe, porque vamos a tener estas posibilidades. Usted tiene estas posibilidades de moverse, estas variaciones. Entonces uno estaba anunciado de qué horario a qué horario iba la manifestación. El propio manifestante estaba también de acuerdo con esas medidas y decía, bueno, voy a manifestarme durante este tiempo, que de todas maneras, claro que afectaba, o sea, no era una manifestación que se quedara en el olvido. Sí le afectaba a las autoridades y presiona a las autoridades el hecho de que no tengamos metro durante quizás 3 días. Claro que afectaba, pero las condiciones, ahora sí que la forma es fondo, ¿no? Y fondo es forma. Y acá había forma y fondo. Y nosotros decíamos, es que esto es manifestarse sin atacar, y porque es un ataque tal cual, directo, a los derechos de los terceros. Entonces creo que viene gran parte la crisis o el problema de cómo las autoridades se están haciendo sentir. Y no quiere decir ir y echar gas lacrimógeno a diestra y siniestra. Quiere decir, a ver, vámonos a poner de acuerdo en una legislación, ¿no? Para no vivir en la anarquía, para permitir la libre expresión, pero también para permitir los derechos de aquellos que quieran transitar libremente por su ciudad, ¿no? Muchas gracias, Paola. Perfectamente. ¿Cómo la ve el diputado Alejandro Robles? Mira, comparto totalmente o sea, si nos dicen qué hay que hacer, insisto, no podremos negar este fenómeno que se está dando de manifestaciones en la Ciudad de México y comprender la especial naturaleza que tiene nuestra ciudad. Digamos, no podemos olvidar protestas importantes antineoliberales como la de Cancún, pero tradicionalmente las protestas se dan en la ciudad. Nosotros no negamos la posibilidad de que el Congreso de la Unión reglamente los artículos constitucionales, pues eso es lo que le compete. La forma en la que la está haciendo, es decir, ellos fácilmente podrían hacer una ley de manifestaciones, ley reglamentaria del artículo 9, por ejemplo.
Pero no lo hicieron así. Hicieron una ley de manifestación, una ley antimarchas para la Ciudad de México. Eso es lo que no corresponde. Nosotros vamos a armonizar, efectivamente, pero, ojo, no hay que confundir el tema de los automotores en confrontación con la libertad de expresión. Lo que tenemos es precisamente que conciliar y armonizar la libertad de tránsito con la libertad de asociación, de expresión, con la protesta. ¿Por qué te digo estas situaciones? Esta tendencia fascista que se está apoderando de la percepción, precisamente se aprovecha del malestar que nos genera estar en un congestionamiento. Y no necesariamente en esta ciudad los congestionamientos son productos de una marcha. Tú lo has vivido, yo lo he vivido. Es tremendo estar en el tráfico, no poderse mover, y muchas veces un semáforo no sincronizado, un choque, una peregrinación, no sé, N cantidad. Incluso uno sale del tráfico y nunca se dio cuenta qué es lo que producía el nudo. Entonces, no hay que entrar a la satanización de la protesta a partir de aprovechar el malestar que nos genera, porque a todos nos genera, todo el mundo al que está en el marco de un congestionamiento, no le desea lo mejor al prójimo, ¿verdad? Entonces, no hay que aprovechar eso para ir a coartar libertades. Eso es lo que nosotros sí queremos deslindar, porque eso es lo que está aprovechando iniciativas como la de Sotomayor, que fue quien promovió en San Lázaro, no tiene cara, bloqueó Calzada de Tlalpan en noviembre, me parece, por el tema de la línea 12, la indemnización a algunas personas. Ahí estaban los diputados del PAN en un bloqueo, no en una protesta donde estaban transitando, no, en un bloqueo en la Calzada de Tlalpan a la altura de Ermita. ¿Y cómo es que un mes después viene y promueve y está feliz por un dictamen? Eso es lo que nosotros no vamos a permitir. No vamos a permitir que esa concepción, con una orientación totalmente fascista, se apodere y censure la protesta en la ciudad, porque es un tema de libertades. Esta es la ciudad que se caracteriza por el ejercicio de libertades. Tú puedes comparar lo que significa protestar en Chiapas, en Oaxaca, a lo que significa la Ciudad de México. Aquí uno puede expresarse de la mejor de las maneras. Tenemos que ir precisamente a un contexto de tutelar las libertades, tanto la de tránsito como la de expresión. Y tenemos que atender una situación. ¿Hay afectación económica? Efectivamente. Tenemos que reclamar precisamente, o sea, lo que no podemos dejar de lado, porque eso es lo que desean muchos, es el origen. La gente no sale a marchar por deporte, sino porque tiene un agravio que resentir y que expresar. Entonces, hay que ir al fondo de los temas. Sí, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo en la Ciudad de México? Hay que legislar sobre manifestaciones, efectivamente. Nosotros hemos llevado a cabo foros e incluso invitando a los destinatarios de esta legislación. En la última ocasión estuvo invitado por parte del Partido del Trabajo Martín Esparza en la Facultad de Derecho. Pues tenemos que escucharlo. Es una persona que si no mal recuerdo, del 2009 a la fecha, pues es uno de los manifestantes constantes. Claro. Entonces nosotros no podemos dejar sin voz a quienes se va dedicada esta legislación. Pero bajo esa concepción de libertad, de comprender. Incluso podríamos hacer una ley de derechos políticos, precisamente para protegerlos. La ley de derechos políticos de la Ciudad de México. Un punto importante del diputado Alejandro Robles. ¿Cómo concluirías? Yo creo que aquí una parte importante que no me gustaría que nos fuéramos sin retomar son quienes integran estas marchas y estas manifestaciones. Hace un momento mencionaba, diputado, la parte de los infiltrados, ¿no? ¿Cómo no vamos a retomar también esa parte? Porque muchas veces decimos, antes, y creo que vale la pena también hacer una mención, se hablaba mucho de los estudiantes que eran quienes reaccionaban ante reformas importantes, ¿no? Pero bueno, preguntarnos quién las está dirigiendo, quién mueve los hilos y si sí son de verdad la gente que está inconforme o si hay alguien arriba. Muchas gracias, ¿no? Paola, muchas gracias, Alejandro. José Buendía me pide que los despida de ustedes. Soy José Elías Romero Apis y estuvimos en Opiniones Encontradas.